por su... Muy buenas tardes, doctor Aníbal. ¿Sí se me escucha? Sí, señor, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias en primer término a usted por su gentil invitación. Es muy grato para mí estar con ustedes. A los inspectores e inspectoras de policía también mis saludos y mis reconocimientos, porque este tipo de trabajo que hacen colombianos como ustedes son muy importantes. Yo voy a hacer una presentación que va a hablar un poco de los orígenes del Estado y por qué aparece el Estado, y dentro del Estado las fuerzas, digamos, la autoridad, digamos, las fuerzas como de policía, para llamarlo de alguna manera, o de ejércitos, o fuerza pública en general, de dónde es que viene eso y cuál es como su origen y cuál es la lógica con la que deben actuar los unos y los otros. Mirar un poco lo que ha pasado en Colombia y cómo una historia de tanta violencia en nuestro país nos ha deformado bastante a los colombianos en este sentido, de confundir unas cosas con otras. Y voy al final a hacer algunos comentarios de ciertos hechos ocurridos con la fuerza pública, particularmente en Bogotá, en las últimas semanas, que nos han llevado a alguna del Estado y de las fuerzas del Estado, de la fuerza pública del Estado, también en relación con la ciudadanía. Ese es como el esquema de la charla, siempre orientado por una idea, y es que el Estado tiene que existir, las fuerzas de policía y militares también tienen que existir, la fuerza pública, pero el problema es cómo lograr que esas relaciones del Estado con los asociados y los ciudadanos sean de corte democrático. O sea, lo que se discute no es si existen o no esas relaciones, sino cómo deben ser, signadas por una lógica democrática o no deben ser signadas por una lógica democrática. Entonces, empecemos por decir esto. Desde hace milenios la humanidad creó los estados, no los gobiernos, los estados, que es más allá que los gobiernos. Estados que siempre un cierto orden en la sociedad, desde el principio se dotaron de elementos de fuerza, llamemos militares, porque en esos días no se pensaba en la idea de la policía, instrumentos de fuerza que garantizaban un cierto orden interno y garantizaban unas determinadas relaciones con los pueblos vecinos. La historia de la humanidad dice que aquellos pueblos o naciones que no fueron capaces de dotarse de unos estados estables, que generaron unos espacios económicos donde desarrollarse esos pueblos, o cayeron en el caos de sus propias confrontaciones internas, o fueron de alguna manera absorbidos o liquidados por otras naciones que sí tuvieron estados capaces de, digamos, de controlar un territorio y definirlo y organizarlo de una determinada manera. Ese es el origen más remoto del Estado. Ahora, ese Estado con el paso de los siglos fue adquiriendo nuevas funciones, pero hay una cosa que es del alma del Estado que no puede faltar en ningún tipo de Estado, que es un Estado que garantice un orden interno y que garantice unas relaciones con los pueblos vecinos que no le menoscaben a la nación que está representada por el Estado, que no le menoscaben sus derechos. Ese es el origen más remoto. Inicialmente no es fácil distinguir la diferencia entre fuerzas militares y de policía, porque digamos que básicamente las mismas cumplían con los mismos papeles. Diferenciémoslas, perdón, diferenciémoslas mentalmente. ¿Cuáles son las dos funciones diferentes que tienen? Las fuerzas militares, el ejército, la aviación, las distintas fuerzas militares, la marina, etcétera, tienen como función fundamental en la sociedad garantizar la soberanía nacional. O sea, son esas las fuerzas mediante las cuales una nación se asegura que en un territorio prevalecen los intereses de esa nación. Y que si una nación vecina con sus fuerzas militares lo va a agredir, existen unas fuerzas para defenderse. Bueno, y hay países que utilizan esas fuerzas para agredir ellos a otros países. La historia un poco de las guerras internacionales que tienen orígenes diversos. Pero quiero enfatizar que esas fuerzas militares tienen como función, o ven, casi que inevitablemente tienen que ver a la fuerza militar del país vecino casi que como su enemigo, o por lo menos como un enemigo potencial, como alguien diferente que no representa los mismos intereses que representa, digamos, la comunidad a la que le está sirviendo. Esta es una distinción bien importante. Puede suceder que algún ejército de algún país del mundo nunca libre una guerra con su vecino, pero siempre tiene que estar preparado para una
situación como esa, porque su necesidad es defender digamos, la soberanía nacional y los intereses nacionales. Ahora, cuando una fuerza como esa se confronta con otra fuerza semejante, pero representativa de otra nación, pues el tratamiento no es otro que el tratamiento de enemigos, ¿sí? De enemigos. Inclusive en las guerras es sabido que contemporizar, o sea, no tratar al enemigo como enemigo, inclusive acarrea sanciones de distintos tipos. Eso es conocido en las guerras, inclusive hasta fusilamientos. Si un soldado del ejército A no arremete como se supone debe actuar contra el soldado del ejército B, pues puede ser juzgado, inclusive pues sancionado y con sanciones donde le puede ir la vida. Eso es una cosa que quiero pensar. O sea, son relaciones, por muy civilizadas que sean hoy por hoy, se cuiden las formas, etcétera, en cualquier momento, una fuerza militar de un país termina confrontada con la del país vecino o con otro país, así no sea vecino, en el carácter de enemigos, y se tratan, pues sí, hay todo un derecho de gentes y unas normas civilizatorias de la guerra, etcétera, pero la idea es que son los enemigos confrontados. En la evolución de la democracia global, porque digamos, las evoluciones tienen unas ciertas tendencias. Con el paso de los años y de los años, muchos años, las sociedades entendieron que esa fuerza militar, diseñada como una fuerza para confrontar a los vecinos, no era la mejor manera de atender las contradicciones internas entre los propios habitantes de la comunidad. Hoy llamaríamos de los nacionales. Entonces empiezan a aparecer las policías. Esto es un proceso. Digamos, en lo que hoy es Colombia, durante un tiempo muy largo desde la independencia hubo un ejército, pero la policía es una cosa relativamente nueva. Y otras fuerzas, mediante las cuales el Estado preserva el orden o una determinada lógica o sistema económico, como se quiera llamar, otras fuerzas también son más recientes, ¿sí? Pero bueno, quedémonos no más en fuerzas, digamos, militares y fuerzas de policía. La fuerza de policía tiene un presupuesto básico, y es que se relaciona con su gente, con su comunidad, con sus familiares, con sus amigos, con la gente que está en el mismo territorio, se supone que compartiendo unos mismos fines de progreso, de educación, de salud, etcétera, etcétera. O sea, la idea en general del enemigo puede caber con cierta claridad en la concepción de un ejército, ¿sí? de fuerzas militares, pero la idea del enemigo, digamos, en términos generales, no cabe en la constitución de una fuerza policial o de policía. Es más, si ustedes observan en casi todos los países del mundo, las fuerzas de policía están precisamente separadas de las fuerzas militares. En casi todos los países del mundo, las fuerzas de policía son fuerzas de carácter civil, aun cuando estén armadas, y ahorita me voy a detener en eso, pero con unas funciones diferentes, y casi todas están orientadas por el Ministerio del Interior, que es un ministerio de la política. Y recordemos que en buena medida la función de la política es evitar las confrontaciones violentas o fuertes entre los asociados. Se supone que la política a lo que apunta es a que no nos matemos los unos con los otros, sino que seamos capaces de compartir, digamos, sin necesidad de recurrir a la fuerza. Y la policía, en su diseño moderno, o sea, esto es un proceso, repito, de milenios para llegar a estas conclusiones. Y la policía no es una fuerza que vea a la ciudadanía, así tenga que ver con ella, como su enemigo, ¿sí? No lo vea de esa manera. Ahora, la policía también es un cuerpo armado, porque en ciertas circunstancias puede haber ciudadanos de mi propia nación que procedan con las armas contra esa policía, ¿sí? Y entonces, en esas circunstancias, la policía no tiene otra alternativa que estar en capacidad de defenderse y actuar, pues, para defenderse no solo a ella misma, sino a sus asociados. No sé, el secuestrador, el asaltante, el terrorista, etcétera. Sí, eso hace que la policía pueda poseer armas y pueda utilizarlas. Pueda poseer armas y pueda utilizarlas. Pero ojo, no cambia su carácter, que es un carácter distinto, a mi juicio, que el carácter de los militares. ¿Sí? Porque lo que hace la policía es relacionarse con su propia gente. Sí, o sea, en una confrontación militar entre dos países es imposible que el soldado le termine disparando a su hermano, o a su tío, o a su primo, o a su amigo, ¿sí? Pero en un problema, digamos, policial sí puede suceder, exagero, pero puede suceder que un policía termine
digamos, en una contradicción con su propio sobrino, o su primo, o su hermano, porque son la misma comunidad. Entonces, quiero enfatizar inclusive, por ejemplo, en Inglaterra durante un tiempo, los policías ingleses no estaban armados. Por supuesto que con las complejidades de las cosas terminaron armándose, pero no es raro que un policía no esté dotado de una pistola, sino que esté dotado de bastón de mando, que llaman, de un bolillo, porque se supone que es una cosa diferente. Quiero ser muy enfático en esto que estoy señalando, porque esto se vuelve súper clave en la comprensión del asunto. Entonces, la policía tampoco es un cuerpo del gobierno. No es un cuerpo del gobierno, es un cuerpo del Estado, que es una cosa diferente. En Colombia hubo una tradición, ustedes se deben recordar en los días de la confrontación liberal conservadora, esa violencia atroz que vivimos hace más de medio siglo. Y en la medida en que la policía se politizó, eso fue un desastre. Ese fue un desastre inmenso. Es más, después de esa violencia liberal conservadora, tuvo que hacerse una serie de reformas muy importantes en la policía, precisamente para darle cada vez más un carácter nacional y estatal. Ahora, hubo cuerpos de policía secreta, como el SIC, que existió en esos días de esa violencia liberal conservadora, el Servicio de Inteligencia Colombiano, que terminada esa violencia cuando se crea el Frente Nacional, tuvieron que disolverlos y crear una cosa nueva que se llamó el DAS, porque se salieron de madre y dejaron de actuar con ese carácter cívico que deberían tener. Bueno, entonces, esto, y aquí ya estoy entonces entrando nosotros tenemos una tradición que no es la mejor de todas, porque todo ese tiempo de esa violencia liberal conservadora que fue tan atroz, pues hubo una confrontación muy dura entre el Estado y ciudadanos nacionales, que simplemente eran de otro partido. Y eso empezó a confundir las cosas y eso empezó a militarizar, es una palabra que se ha usado a la policía. Sí, empezar a verla no con el carácter del cuerpo civil armado, sino con un carácter de tipo militar. Después de eso va a aparecer todo el movimiento guerrillero que se crea en Colombia después de la Revolución Cubana. Hubo colombianos que llegaron a la conclusión de que la manera de arreglar a Colombia era armándose, como copiando lo que había sucedido en Cuba, y se arrogaron el derecho de echarle bala al que ellos quisieran, o a los civiles, o a la policía, o al ejército. Entonces empezó una confrontación que todavía no termina. Recordemos que todavía hay unas organizaciones guerrilleras que se plantean como luchadores políticos y que siguen procediendo a tiros contra el Estado o contra los ciudadanos que el Estado se supone de defender. Entonces, nuestra policía, a diferencia de casi todas las policías del mundo, es una policía muy militarizada, porque en una parte muy grande del país tuvo que mantener el orden, pero no el orden del borrachito, no el orden del ladrón que se roba alguna cosa por ahí, la señora, no el orden del ladronzuelo, sino el orden de organizaciones armadas que llegaban era a darles con todo, ¿sí? Y eso, por supuesto, empieza a cambiar la mentalidad de qué tipo de cuerpo es este. Y aun cuando yo no soy experto, estoy seguro que empieza a cambiar la manera de formar a la policía, tanto a los cadetes como a los policías rasos, llamémoslos, ¿sí? En las distintas escuelas. Y entonces empieza a aparecer la policía como una policía que por lo menos con una parte del país ya no se relaciona como con su ciudadano, ¿sí? Como parte de sí misma, sino que empieza a relacionarse. Repito, esto no es una cosa ni calculada, por eso explico un poco el fenómeno, la historia, sino que esa es nuestra realidad. Y en la medida en que esos reclamos de esas organizaciones armadas guerrilleras tenían sentido político y en la medida en que actuaban también en la sociedad civil, entonces empezó a aparecer un discurso de tipo político auspiciado del Estado que decía que todo aquel que estuviera en desacuerdo con los gobiernos, así no estuviera armado, empezaba a verse como sospechoso y como integrante de esos cuerpos armados. O sea, se empezó a deformar por completo la relación entre el Estado y quienes tenían unos puntos de vista diferentes a los del Estado. En unos casos organizaciones armadas, pero en otros muchos casos, como pudo ser el caso histórico mío, que nunca estuve armado, nunca luchar
Bueno, senador, estamos teniendo interferencia, se le oye. Y entonces teníamos un punto de vista diferente, teníamos profundo en la psicología de la policía, es una hipótesis para el debate. Bueno, entonces, repito, ¿cómo estamos ahí? Perfecto, perfecto. ¿Ahí me están oyendo? Sí, señor, bueno, ahora sí. Espéreme, a mí es que yo estoy entre un carro para más, es que esto de la pandemia es cosa seria. Sí, señor, no se preocupe, acomódese mejor. Sí. Es que me tengo que me pinta un... Mientras tanto, le damos la bienvenida a otros conferencistas. Bueno, no, ya sigo. No, sigo ahí, ya no hay problema, ya voy a terminar. Entonces introduzco una variable que es importante. En esta deformación que ha habido, no digo que todo el mundo, ni que cada policía, ni que cada dirigente político, ni mucho menos, yo no soy muy amigo de generalizar, estoy planteando un asunto general, pero que además tiene un propósito principal, es cómo manejamos nuestras diferencias de la mejor manera. Estaba diciendo que la otra característica en la que quiero detenerme un poco es en esta. Uno no encuentra, Aníbal, usted bien lo sabe, un país democrático del mundo, o que se diga democrático, que no tenga en su constitución el derecho a la protesta, el derecho al reclamo, a la movilización, inclusive a las huelgas de los trabajadores y de los sindicalistas. Eso es parte del alma de la democracia, es parte del alma de la democracia, que un trabajador o un campesino se pueda organizar, que pueda haber manifestaciones, movilizaciones, huelgas incluso. ¿Sí? Esto tiene que ver con una concepción democrática que es muy importante. En buena medida, la historia del progreso de la humanidad es la historia de que en algún momento alguien dijo, ole, yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Alguien dijo, oiga, pero no deben tirarle a los de una cierta religión a los leones, ¿no? Eso debe estar prohibido. ¿Cómo así? Cada uno debe tener en religión la que quiera. O alguien algún día dijo, yo no estoy de acuerdo con que a la gente que porque tiene la piel más oscura, entonces los vuelvan esclavos y los maten. Sí, o alguien también un día dijo, oye, ¿y cómo así que las mujeres que porque son mujeres las pueden atropellar de todas las maneras y no tener derechos? O sea, lo que estoy intentando decir es que la historia del progreso político y social de la humanidad, y económico en últimas, está muy vinculado a la oposición. O sea, a que alguien dijo un día, yo no estoy de acuerdo. Entonces, o sea, hoy no seríamos la Colombia que somos si Bolívar y Nariño y Santander y ellos no hubieran dicho hace 200 años, oiga, ¿sabe qué, señores españoles? Nosotros no estamos de acuerdo con ustedes, con esta vaina. ¿Cómo así que ustedes son los dueños de estos y ustedes ni siquiera son de por aquí? Entonces, ese criterio muy general, digamos, autoriza como parte de la lógica democrática la lucha civil, los reclamos, las marchas, las movilizaciones, etcétera, 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 ¿sí? Y eso, cuando se ejerce ese derecho, y estoy hablando de un derecho que se debe ejercer de manera pacífica, civilizada, sin violencia, sin destrucción de la propiedad ni pública ni privada, así es como se debe ejercer ese derecho. Pero cuando se ejerce, y porque no faltan quienes se aprovechan de ese momento de una manera inaceptable, o sea, rompiendo con el criterio del reclamo civilizado y democrático, entonces te terminan generando confrontaciones con la fuerza pública. Confrontaciones con la fuerza pública. Y entonces ahí entramos al punto al que quiero llegar y con esto termino. ¿Cómo debe tratar la fuerza pública? ¿Cómo debe tratar ese tipo de situaciones? Bueno, entonces acabamos de vivir en Bogotá una cosa pues parecida, que no voy a entrar en todos los detalles, pero ustedes sí recuerdan que algo molesta mucho a la ciudadanía, se generan unas movilizaciones y ese día, cosa que no había sucedido en muchísimos años o nunca, hubo un número muy grande de policías que dispararon contra la gente que estaba reclamando. Y hubo un número muy alto de muertos,
un número muy alto de muertos. Entonces apareció una discusión, bueno, esos que dispararon fueron, como los llamó el gobierno, manzanas podridas, ovejas descarriadas, o hay un problema institucional en el cuerpo. Sí, porque lo cierto es que un policía puede usar las armas, pero tiene que usarlas en condiciones, dice la ley, de proporcionalidad, sin exceso de fuerza, haciendo todo el esfuerzo por no matar a nadie. O sea, una serie de cosas que parecen, o todo indica, se rompieron ese día de esa balacera que hubo, así de grande. Entonces, esa es la discusión en la que estamos. La discusión en la que estamos es si hay problemas institucionales de formación de esa policía, de esa fuerza pública, ¿sí? En el sentido de que no entiendan bien qué es el ciudadano, su derecho a reclamar, que no entiendan bien cómo no puede usar la fuerza en exceso, ¿cierto? Cómo debe ser una fuerza civil. Yo soy de los que creo que ahí puede haber casos de policías que actuaron con desproporción y uno los puede catalogar como ovejas descarriadas. Pero también creo que hay problemas de diseño institucional, de formación, de orientación política del Estado. Que estamos planteando es que tiene que hacer un esfuerzo por sectores de policía, o sea, a todo aquel y el celador, porque todos tienen que ver a la ciudadanía no como sus enemigos, sino como sus jefes en cierto sentido, ¿cierto? Con la gente a la cual se deben, a su servicio, o sea, el Estado no debe ponerse por encima de la sociedad, ¿sí? Aplastarla, maltratarla, no servirle. Esto es una concepción muy difícil de establecer, pero así debe ser. Entonces, esa es la discusión en la que estamos en este momento. Yo le doy mucha importancia a esa discusión, porque cualquier exceso de fuerza, cualquier mal uso de las armas, cualquier politización de la policía o del ejército o de la fiscalía o de todo, cualquier poder del Estado, incluso, exagero, el celador, el portero de un edificio, cuando lo maltrata a uno como ciudadano, pues es una cosa realmente muy ofensiva porque se supone que yo no soy el enemigo del portero ni él me tiene por qué tratarme a mí como portero. Entonces, este es un debate sobre el alma misma de la democracia, o sea, la democracia, y con esto termino, va mucho más allá de elegir a alguien. O sea, que a mí me elijan senador no me puede convertir a mí en un sátrapa que me permita maltratar a la gente o saltarme la ley o las normas, y que alguien lo elijan presidente o ministro lo pasa lo mismo, ¿sí? Y ni se diga, si alguien debe ser cuidadoso y respetuoso con su fuerza, pues es la fuerza pública, porque finalmente tiene bajo su mando un poder descomunal que si lo usa, digamos, en exceso, lo usa con imprudencia, sin actitud democrática, pues lo único que hace es agravar los problemas. Termino insistiendo en esto. Yo creo que en Colombia hay problemas graves en esto y sería un milagro que no los hubiera, porque es que llevamos casi 100 años de violencia. O sea, la violencia liberal conservadora fue larguísima, y esta violencia que aparece, pues la violencia, digamos, de las guerrillas, de las FARC, del ELN, del M-19, de las otras que se crearon, pues procedieron a mi juicio con un grado de error descomunal, porque tomaron esa decisión a mi juicio inaceptable, que es que como a mí no me gustan las cosas, yo adquiero el derecho o me tomo el derecho de proceder con la violencia contra quienes no están de acuerdo conmigo. Eso enloquece a una sociedad. Y cuando ese ejercicio de violencia no es un ejercicio que dura 2 o 3 años, porque esas cosas pueden pasar en otras sociedades, sino que tenemos 50 años de la violencia posterior a los años 60 y otros 50 años de para atrás, pues aquí hay comunidades y familias enteras que han vivido entre la violencia todo el tiempo, y nos sigue pareciendo que eso es lo normal, y que entonces, bueno, los criterios democráticos se han ido perdiendo. Yo creo que este es un debate que bien vale la pena dar a fondo y que lo entendamos de verdad, porque lo que nos anima, y por lo menos a mí, yo creo que a la mayoría de los que estamos hablando de esto, son buenos propósitos. O sea, lo que nosotros queremos es que haya un país que funcione mejor, no que funcione peor. Y que funcione mejor tiene que ver con profundizar la democracia, con ser un país cada vez más democrático, cada vez un país donde las cosas no se resuelvan mediante la violencia, sino mediante otro tipo de relaciones y de procedimientos. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar, Aníbal, y nuevamente les agradezco muchísimo la invitación. No, gracias a usted, señor senador Jorge Robledo. Por favor, quienes deseen hacer alguna pregunta al senador Robledo, en
el chat para abrirle micrófono y cámara, por favor. El señor Orlando Sáenz, siga por favor. Tienes el micrófono cerrado. Perfecto, siga. Ya, buenas tardes. Un saludo desde el departamento de Boyacá, desde el municipio de Duitama, cuna y taller de la Libertad de América. Así otros digan que el puente de Boyacá fue una escaramuza. Bueno, senador, con esta situación que pasó el 9, en las revueltas y en las protestas, muchos han dicho que se merece una reingeniería de la Policía Nacional. Y se critica mucho el nivel de la investigación de policías investigando policías, que lo único que nos demuestra es el archivo y la impunidad en estas investigaciones. Desde luego, la institución policial, pues es una institución que debe ser el patrimonio también de los colombianos, una institución de más de 100 años. Pero ¿cómo hacer para que el ciudadano vuelva a creer en el policía? Muchas gracias. Sí, hechos como esos que usted menciona, pues primero a mí me llevan a pensar que sí hay problemas institucionales. Y además me parecería un milagro que no los hubiera después de la historia que yo acabo de contar, que a veces se nos olvida. O sea, es que los seres humanos somos seres humanos, no somos gente de carne y hueso, y las instituciones son como gente de carne y hueso. Entonces, una policía militarizada, por lo menos 50 años, pero puede ser 80 o 100 años, pues no es raro que pueda terminar teniendo problemas de diseño, ¿sí? Es más, hay estudios ya hechos que dicen que hay problemas de formación, pero además no solo de formación, de condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo conozco más o menos de cerca que las condiciones de derecho a la salud de la policía en Colombia son muy mediocres. Las condiciones laborales son tremendamente duras, ¿no? Estoy convencido de eso, porque los esfuerzos y los excesos a los que los somete, digamos, sí, las condiciones laborales, los tiempos de servicio, etcétera, son muy complicadas, ¿no? Tengo muchas dudas con respecto a la formación. Hay documentos incluso que dicen que ha habido momentos en que se ha reclutado, digamos, pretermitiendo ciertos criterios básicos en la escogencia de la gente, y así hay muchas cosas de ese corte. Entonces yo sí creo que ahí hay problemas institucionales que lamentablemente el gobierno no quiere ver así, ni el ministro de Defensa, porque deberían conducir con toda tranquilidad a un estudio profundo de las cosas, el más objetivo posible, y a tomar las determinaciones de cambio que haya que tomar. Pero eso tiene que ver, digamos, no es un problema, o sea, yo no acepto la teoría de echarle la culpa a los agentes o a los policías que procedieron mal. Claro, ahí hay responsabilidades individuales y tienen que asumirlas, pero cuando yo encuentro tantos policías disparando, tantos disparos, pues me cuesta trabajo pensar que eso es un problema tan simple como decir, no, Pedro Pérez y Juan Rodríguez son los culpables y los friten. Yo no creo en eso. Yo fui profesor toda la vida y yo sé muy bien que cómo se forma la gente tiene que ver mucho con estos asuntos. Entonces yo sí creo que el gobierno ha debido convocar ya a un estudio juicioso, garantista, democrático. Repito, no se trata de perseguir a nadie ni de masacrar a nadie, un estudio cuidadoso que seguramente diría, hombre, aquí hay que hacer unos cambios institucionales de este o este otro tipo. Pero intentar tapar el sol con las manos, pues no tiene sentido, porque es la segunda pregunta suya. ¿Cómo hacemos para que la gente estime y quiera y respete a la policía? Pues eso en buena medida la policía se lo tiene que ganar. Y no se lo puede ganar con fuerza. Se lo tiene que ganar es con respeto, con no usar con la fuerza en exceso, con preocuparse por lo que piensa la gente, ese tipo de cosas que son de signo democrático y que yo sé que son muy difíciles. O sea, alguien dirá que usted le está pidiendo mucho a la policía y yo le puedo aceptar esa teoría, pero es lo que tenemos que hacer. Como tenemos que pedirle mucho a los médicos y a los maestros y a todo el mundo, cada servidor público, en cualquiera sea su oficio, debemos hacer esfuerzos porque haga las cosas de la mejor manera, porque es que esa es la gente que nos sirve a todos en la sociedad. Entonces no podemos, digamos, menospreciar las fallas institucionales que haya. Senador, se le oyó un poco intermitente, no ahora, sino
en el transcurso de la presentación. Yo leo enfatizar el tema de policía como fuerza civil. Eso significaría que hay una propuesta implícita ahí para que nuestra policía no dependa del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio del Interior, sería la primera pregunta. Y la segunda, por supuesto, mayor capacitación a nuestros oficiales, suboficiales, personal de patrulleros, en fin, en derechos humanos sobre todo. Pero ¿no será que también hay que aumentar el tema de la remuneración salarial, sobre todo en los niveles medios, agentes y patrulleros? Sí, empieza por lo último, Aníbal. Yo no tengo la menor duda. Las condiciones laborales, yo lo toqué, pues, no con todo detalle, de la policía son terribles. Eso lo sé de cerca. Y ahí, digamos, todo el sistema de ascenso sabemos que está entrebado hace no sé cuánto tiempo. Hace unos años yo intervine en eso, por ejemplo, les golpearon las pensiones y están golpeadas mediante una violación de la ley, porque aquí se terminaron cambiando las pensiones por un decreto y hubo un fallo en contra de eso y sin embargo no les arreglan el problema. O sea, digamos esto con toda franqueza, quienes gobiernan a Colombia son muy buenos para exigirle a la fuerza pública, a la policía particularmente, que haga de todo, ¿sí? Pero cuando se trata de tratarlos con consideración le pasa como a cualquier otro trabajador colombiano. Sí, es que ahí sí no aparece. ¿Sí? Las condiciones de salud son terribles. Eso es completamente inaceptable. Yo tengo muchas dudas que ese es el otro aspecto que usted menciona, el de la formación, ¿no? Tengo muchas dudas de que sí haya una formación democrática. Las relaciones, tengo muchas dudas entre las relaciones entre los oficiales y el nivel y los niveles básicos, ¿sí? De hasta dónde. Yo entiendo muy bien que la policía y el ejército pues tienen que tener unos niveles de disciplina y la frase que donde manda capitán no manda marinero y todo eso es parte del asunto porque ese es un cuerpo especial, pero también hay que hacer esfuerzos porque ese sea un cuerpo que se relacione de la mejor manera. Cuando yo leo, por ejemplo, que en los cuarteles a los que pagan servicio militar se mantienen prácticas de maltrato, de darles fuete, garrotazos como si fueran chistes, pues yo creo que eso está mal planteado. O cuando uno oye canciones como las que se oyeron estos días en Manizales, de jóvenes reclutas que sacan a trotar con unos cánticos que son terriblemente machistas, pues uno ahí dice, bueno, pero ¿dónde están los que mandan? ¿Sí? ¿Cómo así que un soldado anda echando una canción donde la mujer es una perra? Pero si es que la mujer es la mamá de él, o la hija, o la hermana. ¿Y cómo eso lo tolera el cuerpo? ¿Sí? O sea, yo insisto, esto no es un problema de quién es culpable o no, es un problema de que entendamos que hay cosas que hay que corregir y que se trabaje en corregirlas para hacer eso lo más vivible que se pueda para quienes están allí, las mejores condiciones que puedan tener, pero también la mejor educación y la mejor formación, que al final todos ganamos de eso. Es que lo que estamos proponiendo, no, ¿a quién le hace daño que la policía funcione de la mejor manera? Pues a nadie, a todos nos termina sirviendo, porque nadie está exento, o uno, o el amigo, o el primo, o el hijo, de terminar un día en un lío de policía. Y cualquiera quisiera que ese policía, bueno, aplique las normas que haya que aplicar con toda seriedad y con todo rigor, pero al mismo tiempo sea un policía garantista que mida sus comportamientos y entienda que tiene que hacer esfuerzos para que su institución funcione de la mejor manera. Muy bien, señor senador Jorge Robledo, gracias por su exposición. Interesante todo lo que ha planteado, pero yo quisiera resaltar esto último. Somos muy buenos para exigirle a nuestros policías, pero en asuntos fundamentales como en el tema salarial, el tema pensional, regulimbis, como se dice vulgarmente. Le damos la bienvenida al señor mayor William. Permítame, Aníbal, yo me retiro, pero le quiero agregar una cosa, si usted me da un minuto más. Claro, senador. Por ejemplo, el tema del SMAT. Yo creo que es sensata la idea de que haya una policía antidisturbios. Pues, pero la idea es que sea una policía muy inteligente, muy bien instruida, que no se desespera, o sea, porque esa es una relación bien conflictiva con la sociedad, ¿cierto? Entonces ahí se necesita una cosa muy disciplinada y muy seria, etcétera, pero al mismo tiempo con una formación democrática muy consistente entre quienes estén en eso. Yo creo que ahí se debería escoger muy bien
cuáles son los policías que ejercen esa función, que es muy difícil. Pero a lo que quiero llegar es al tema de las armas. Entonces, por ejemplo, escopetas como esa con la que mataron a ese muchacho en Bogotá el año pasado. Yo creo que ese es un tipo de arma que no debería usar el SMAT, porque ese es un arma, ustedes lo deben saber todos los que me están oyendo, una escopeta calibre 12, pero con una munición, unos proyectiles, unas balas modificadas para poder hacer el daño que hicieron. Porque esa es una escopeta de perdigones, que suelen ser pequeños. ¿Y qué es lo que hace ese tipo de bala que usaron? Empacan los perdigones en un plástico súper duro que se llama el Kevlar, y entonces ya no son un montón de perdigones que pierden fuerza rápidamente, sino que funcionan como una bala rasa. Y entonces la potencia, el golpe que esa bala puede dar es mucho más fuerte que el perdigón, tanto que es capaz de romper un cráneo a una distancia relativamente larga. Esa bala, esa munición, esa arma no la debería usar la policía antidisturbios, porque esa empieza a ser un arma, es casi que de guerra, ¿sí? Cuando no lo sea estrictamente. Lo pongo como un ejemplo. Es más, a mí no me sorprendería que cuando ese proceso se profundice, termine habiendo demandas contra el Estado, no solo contra quien disparó, que tendrá que pues, hacer las claridades que tenga que hacer, pero contra el Estado, porque la pregunta del millón es, ¿y por qué el Estado utiliza un arma como esa para asuntos que son digamos, de conflictos civiles? Ese joven iba corriendo, no era amenaza en ese instante para nadie estaba amenazado de muerte, o sea que ahí hubo un evidente exceso de fuerza. Pero quiero tocar el tema del arma que se usa, porque en eso también hay que hacer reflexiones. No todo es muy cómodo, o sea, es muy grave que a un policía se le dé un arma que no se le debe dar, y eso es un problema de las instituciones, y cuando el policía utilice esa arma y pase lo que pasa, entonces, ¿qué? ¿Y las instituciones cómo responden? Yo en esos días le mandé una carta al ministro de Defensa y le dije, oiga, ¿y por qué están usando esas armas? Y bueno, se hicieron los locos y ni siquiera me respondieron. Pero bueno, no me quiero alargar más, quiero respetarles su tiempo, Aníbal. Nuevamente, mil gracias por la invitación, me es muy grato para mí haber estado con ustedes. Bueno, señor senador, nosotros somos los quienes tenemos que agradecerle a usted. Aquí están dos oficiales de la Policía Nacional oyéndolo y seguramente se van a pronunciar enseguida sobre lo que usted ha dicho. Sabemos que se tiene que retirar. Nuevamente, gracias, señor senador. A ustedes mil gracias, a todos mil gracias. Bueno. Hasta la próxima.